Buenos días, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Bendigo tu familia, tu casa y todo lo que Dios te ha dado en esta semana. Hoy volvemos a Gálatas capítulo 6 y vamos, pero antes el título que le puse fue ¿cuál es tu marca? Vamos a ver cuál es tu marca. Es interesante. En Gálatas 6:1 nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Wow, Pablo les advierte, si sorprenden a alguien, ¿qué deben hacer? Restaurales. Tú te puedes caer, tú puedes fallar. Pablo les pide pensar en los demás, pero también les dice, piensen en ustedes mismos. Ustedes también pueden fallar, ustedes pueden caerse. ¿Qué tienen que hacer? Restáuralo. No deséchalo, restáuralo. ¿Qué es lo que está haciendo el pueblo de Dios? ¿Restaurando o desechando? Y les dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restáurales como personas espirituales que son. Les dice, ¿ustedes son espirituales? Bueno, no pueden estar juzgando, no pueden señalar, no pueden estar hablando. Como personas espirituales que son, ¿qué tienen que hacer? Vaya y restaure al que se cayó. ¿Qué es lo que tú estás haciendo cuando ves a alguien que comete un error? Lo juzgas, lo criticas, lo señalas, te crees mejor que él, chismeas de su error, traes juicio a esa persona, haces lo contrario a la palabra. ¿Estás haciendo lo contrario de lo que Dios nos está pidiendo? Pablo pide restaurarle, no desecharlo o desecharla. Restaurar es poner en orden, restaurar a su estado anterior, es a su estado original, como Dios lo formó, como Dios lo hizo. Está bien equivocarse, pero debemos de volver a levantarnos. Y si tú levantas a alguien, el día de mañana, cuando te caigas, alguien llegará a levantarte a ti. ¿Qué estaban haciendo los Gálatas? Lo contrario, señalando, juzgando, criticando. Pablo les dice, no, restáurales como hombres espirituales que son. Vemos un ejemplo de esto muy cerca y es el apóstol Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? ¿Lo señaló? ¿Lo criticó? ¿Se enojó con Pedro? ¿Lo desechó del ministerio? Le dijo, Pedro, ya no eres más apóstol. ¿Tienes prohibido servirme? ¿Eso le hizo Jesús? ¿Jesús se enojó con él? ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Pedro 3 veces lo negó. 3 veces. También vemos cómo Pedro se comportaba indiferente con los gentiles cuando estaba rodeado de judíos. ¿Y qué hizo Pablo? Lo desechó también. Jesús, ¿qué hizo? Primeramente le perdonó. Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Y no le dijo una vez, se la dijo 3 veces. ¿Por qué le preguntó Jesús 3 veces si lo amaba? Era para restaurar las 3 veces que él lo había negado. ¿Y qué pasa con Pedro cuando es indiferente con los gentiles? Pablo lo exhorta y le dice, Pedro, estás actuando mal, estás equivocado. Pero en ningún momento Pedro lo desecha del ministerio. En ningún momento, Pablo desecha a Pedro del ministerio. Al contrario, Pablo lo exhorta, pero le dice, Pedro, continuemos, hay mucho trabajo en la obra de Dios. Tú eres parte de esa obra. El ministerio de Pedro no terminó ahí. Pedro se equivocó, pero su ministerio siguió y continuó. ¿Por qué? Porque Pablo lo restauró. ¿Cómo lo restauró? Exhortándolo, sí,
ayudándole y diciendo en lo que se equivocó. Y Pedro, con un corazón humilde, aceptando su error. Y continuaron en la labor del Señor. Nos dice, considérate a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Acaso eres un supernatural, un super espiritual? Eres una persona súper espiritual que nunca, nunca te vas a equivocar, nunca, nunca vas a caer, que jamás vas a ser tentado. El que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra. Debemos de tener cuidado con lo que decimos. Muchas veces podemos decir, eso no me va a pasar a mí, eso no me toca a mí, y cuando tú volteas, pasó. Gálatas 6, del 2 al 5 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo, y no en otro, porque cada uno lleva su propia carga. Atendamos las necesidades de los demás, nos dice Pablo, y no seamos egoístas, egocéntricos, creyéndonos especiales cuando no lo somos, cuando todos somos iguales delante de Dios. Todos somos necesitados de Dios, todos necesitamos de Dios. No podemos estar pensando yo en mi ego, en lo que yo necesito, cuando hay otros que están necesitando de ti. Y eso es lo que dice Pablo, ayúdense mutuamente. Y el error es que muchos dicen, ay, es que yo no caigo, o yo no he caído, y se creen superiores a los que cayeron, pero reconocieron su error y se levantaron. Y no es no caer, es caer y levantarse. Ese tiene más mérito. Tiene más mérito el que cayó, pero se levantó. El que no ha caído no tiene tanto mérito porque no sabe la fuerza y el vigor con que hay que levantarse y enfrentar y continuar y seguir creyendo en Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice, sométase a prueba su propia obra, no las obras de los demás. Dios no te va a juzgar por las obras del que cometió un error. Serán por tus propias obras, y si es que las tienes y has hecho algo por Dios. ¡Qué tremendo! Cada uno será juzgado por su propia obra, por lo que está haciendo. Estás haciendo mucho para el Señor, estás haciendo poco. ¿Qué estás haciendo? Tus obras serán las que serán juzgadas. Son tus obras. En Gálatas 6, del 6 al 10 nos dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará espiritual. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué nos dice Pablo? Aquí Pablo pide que el que es enseñado sea agradecido con el que lo instruye. Es tener una buena relación y compartir de lo bueno con la persona que te está guiando, dirigiendo, enseñando, con esa persona que está a tu lado, dándote el tiempo muchas veces que tiene, y tú eres agradecido o no eres agradecido. Son merecedores, dice, de lo bueno. Estas personas trabajan todo el día en servir a los demás y ellos son merecedores
de todo lo bueno que hay, porque ellos están entregando su vida por todos y serán juzgados delante de Dios por lo que hicieron, por sus almas. Y entonces dice que debemos de ser agradecidos con aquel que ha dado su tiempo, que ha dado su esfuerzo, su energía, para que nosotros caminemos por el bien, caminemos por el camino correcto, para que no nos dejemos engañar, para que nuestro entendimiento sea el entendimiento y sea ese entendimiento que viene de Dios, que sea la palabra de Dios, pero que ellos nos están dirigiendo, es por aquí, no te equivoques. Es muy sutil equivocarnos, pero están ahí ellos para ayudarnos y debemos de compartir del bien que tenemos con ellos. No podemos ser mal agradecidos con el que invierte su tiempo por nuestro bien. Esto es un principio espiritual básico. La persona que invierte su tiempo a nuestro favor, por nuestro bien, nosotros debemos de ser agradecidos con ellos y compartir de las cosas buenas que tenemos, compartirlas con ellos. Un ejemplo de esto es 1 Corintios 9:11. Si nosotros sembráramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Y en 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Esta es una orden que dio el Señor. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Tienen derecho a vivir de la ayuda de los demás. ¿Qué pasa? Que esto está escrito, usted y yo no lo podemos negar. Yo no puedo negar la palabra de Dios simplemente porque no quiero hacer algo que dice su palabra. Tú no puedes negar un mandato del Señor simplemente porque no quieres hacerlo. Cada uno sabe cómo camina en el Señor. Dios no puede ser burlado, dice, por nadie. Es lamentable que cuando un predicador con pasión por el Señor quiere llevar el mensaje a lugares largos donde no puede llegar por medios económicos, por falta de economía o por falta de muchas cosas, y no le ayudamos, es como no ayudar a que el Evangelio se expanda, al que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, como escrito está. Lamentablemente, el dinero mueve muchas cosas y se necesita dinero para muchas cosas. Y estas personas que llevan el Evangelio necesitan también pagar muchos gastos. ¿Por qué? Porque genera gastos. Pero nosotros podemos sembrar en la obra del Señor. Si tú no llevas el mensaje a muchos lugares, pero otros sí lo hacen, tú debes de ayudar a que ese mensaje llegue a otros lugares, a personas que aún no conocen del Señor. Pero ¿cómo lo van a hacer ellos? Por nuestra ayuda. No necesariamente tiene que ser economía, tiene que ser también compartir con algo que tú tienes, ayudarlo, acompañarlo, qué sé yo, tantas maneras de ayudar a un ministro del Señor. Hay tantas maneras de ayudarlo, pero ¿qué está haciendo el pueblo de Dios? Solo les exige, solo les critican, solo lo hizo mal, le faltó esto, pero no están en sus zapatos y en las necesidades que ellos tienen para llevar el mensaje a tantos lugares, para que muchos se acerquen al Señor. Ellos no están ni están para decir que les hace falta, pero nuestro deber es bendecirlos. Si te han bendecido, tú tienes que bendecir. Está escrito en la palabra. ¿Qué pasa con el enemigo? ¿Qué es lo que hace el enemigo cuando una persona es apasionada por llevar el Evangelio de Dios? Cuando una persona está apasionada por hablar de Cristo, por enseñar, por dirigir,
porque el mensaje de Dios llegue, porque lo lleva en el corazón y necesita sacarlo a todo el mundo para que todo el mundo se acerque a Dios. ¿Qué hace el enemigo? Bueno, empieza a atacarlo. ¿De qué manera? En la manera de escasez, miseria, pobreza, para que ese mensaje no llegue. Pero Dios ha puesto personas aquí en la tierra para que esas personas sean los ángeles de estas personas, para que estas personas ayuden a esos ministros. Y tal vez un ángel de esos puede ser tú, puedo ser yo. Debemos de ayudar a aquellos que nos dirigen, que nos guían, que nos enseñan, que están ahí con nosotros. No podemos ser malagradecidos y solo recibir bien de ellos, pero no devolver el bien que nos dan. Todo lo que el hombre sembrase, así recogerá. La bendición es en el acto de sembrar. El predicador ya es bendecido por sembrar la palabra, pero tú serás bendecido por el bien que hagas al que te instruye. El predicador ya es bendecido por llevar el mensaje y sembrar la palabra de Dios. Ya tiene su bendición. Pero el que escucha ese mensaje, el que es enseñado, el que es guiado, el que es ayudado, la bendición le va a llegar cuando devuelva esa gratitud al que le instruye. Cuando le agradezca al que le instruye, será bendecido. Cuando siembre en esa persona que le está instruyendo, dice la palabra que será bendecido. Así como siembras, así cosecharás. En Gálatas 6, 14 al 15 nos dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo no le interesaba gloriarse de absolutamente de nada, ni de la fama, ni de riquezas, ni de joyas, nada, de dinero, nada. Él no quería gloriarse, él no quería ser famoso, a él no le interesaba nada de eso. Su gloria estaba en la cruz. Su gloria era Jesús. Y él dice: yo me glorío en la cruz del Calvario. Yo me glorío en la cruz. Esa es mi mayor gloria. El amor que tenía Pablo para con Jesús era increíble. En sus palabras se le mostraba cuánto amaba y cuánto satisfecho estaba por trabajar en la obra del Señor. A él le interesaba eso, no le interesaba nada más, aunque tenía muchas necesidades, pero nunca le importó, porque a él lo que le apasionaba era servirle al Señor. No importa lo que hagamos, lo que realmente importa es lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Has sido transformado por Dios en tu vida? ¿Has tenido esa satisfacción de decir: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí? Ahora todo lo que hago, lo hago por amor a Cristo. Has desechado un montón de cosas, de malas actitudes, has desechado cosas que no te convenían por amor a Dios, o todavía estás luchando con tu parte carnal. Pablo decía: Jesús me inundó, Jesús está conmigo, yo me apasiono por Jesús, y se gloriaba de lo que Jesús había hecho en su vida. He sido transformado, he sido cambiado, y Pablo era el hombre más feliz del mundo porque sabía que era una nueva criatura en el Señor. Muchos se acercan a Dios, o muchos dicen aceptan al Señor Jesús en su corazón, en su vida, en su alma, pero siguen actuando igual, como que Jesús no pasó en sus vidas, como que Jesús no hizo nada en ellos.
Su vida es la misma de hace 5 años, sus pensamientos son los mismos de hace 15, 20 años, siguen pensando igual. No hay fe, no caminan por fe, se dejan llevar por emociones. Pablo no, Pablo estaba tan radicado a Cristo, tan radicado a esa roca, y nada lo hacía cambiar. Y se gloriaba de la cruz. Y dice, fue transformado en una nueva creación. Es la diferencia de vivir bajo la gracia y no bajo la ley. La ley te señala, te juzga. La gracia te justifica delante del Padre. En Gálatas 6:16 nos dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Vea qué diferencia. Ahora Pablo empieza a bendecir. Pablo había maldecido a aquellos que llevaran un nuevo evangelio que no tenía que ver nada con lo que Jesús había hecho. Y los maldijo. Pero aquellos que caminaban bajo la gracia del Señor y en lo correcto, dice que los bendecía. Y dice, y que tengan paz y misericordia. Y dice, y a Israel de Dios. ¿Cuál es ese? Dice, Pablo, como maldijo a los que enseñaban doctrinas falsas, también bendice a los que andan en la verdad, en lo correcto, a Israel de Dios, a los descendientes de Abraham, según la fe. Esos son los Israeles de Dios, descendientes de Abraham según la fe, caminan por fe, no por emociones, no por lo que están viendo, no por lo que escuchan, caminan por fe. A esos bendice y dice paz y misericordia. Reciba paz y misericordia al que camine de acuerdo a la voluntad del Padre, al que camine por la fe, por la gracia. En Gálatas 6, 17, 18 nos dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y termina bendiciéndolo. Pero ¿qué dice? Pablo describe en este momento su ministerio. Dice, traigo las marcas del Señor. Pablo ha sufrido por la verdad de Jesucristo. Nadie me moleste. Yo sé por lo que he pasado para llegar hasta aquí. Dice, yo sé lo que he vivido por defender a Jesús. Nadie venga a decirme nada. Pablo les decía, ustedes no han sufrido lo que yo sufrí. Ustedes no han ido a la cárcel. Yo sí. A ustedes no lo golpearon. Yo sí. ¿Por qué vienen y me critican? ¿Por qué se enojan conmigo cuando les digo la verdad? Que nadie me moleste. Yo he llegado hasta aquí por el fruto que he hecho, dijo Pablo. Entonces Pablo no se dejaba, no le importaba lo que los demás dijeran, no le importaba lo que el mundo estuviera diciendo. A él lo único que le importaba es estar bien con Dios, estar bien con Jesús, estar bien con el Padre, caminar en el Espíritu, lo que el Espíritu le dijera, aunque fuera al contrario de los que los demás querían. Si el Espíritu le decía, Pablo, vete de esta ciudad, tenía que irse, aunque todos se enojaran. No importa. Por eso dice, nadie me moleste, nadie me diga nada. Yo sé cómo he llegado hasta aquí y sé lo que he sufrido. Y dice, llevo las marcas de Jesús. Llevo las marcas porque yo también he caminado duro y llevo la marca de Jesús, no solo en su cuerpo, en su corazón. Llevaba la marca de Jesús en su corazón y todo lo que hacía
era por amor a Jesús, por amor a Dios. ¿Estás haciendo tú las cosas por amor a Dios o por amor a ti? ¿Estás haciendo las cosas por tu ego o porque Dios te mandó a hacerlas? Qué delicado. Pero qué tremendo Pablo. Nadie me moleste. Estaba, se sentía tan contento y tan feliz de saber una verdad que él la vivía. Era un hombre leal para con Dios. Era un hombre de una sola pieza, recto con Jesús. ¿Qué has hecho tú por Jesús? Pablo no solo sufrió físicamente con los golpes, sino también soportando cristianos inmaduros que lo señalaban y lo juzgaban. Su mayor marca era su identidad de siervo de Dios y su lealtad a Jesús. Me encanta, su mayor marca era su identidad como siervo de Dios. Cualquiera que conociera a Pablo decía, él es siervo de Dios, ahí viene, el que hace todo lo que Dios lo manda, el que se niega a un montón de cosas si el Espíritu Santo le dice que no. Su identidad hablaba, él no tenía que expresarlo con su boca, él no tenía que hacer nada para que la gente lo viera por obras, no era por obras, es que lo vivía, en su corazón vivía la pasión por Dios. En su corazón estaba esa pasión por el Padre. En su corazón estaba esa pasión por Jesús. Y caminaba a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa era su identidad. Esa era su marca. La pregunta es, ¿cuál es tu identidad? ¿Qué te identifica a ti? ¿Cuáles son tus marcas? Que la gente diga, yo te conozco, tú eres esto y esto y esto y esto. No como te llamas, no por las obras que estés haciendo, porque no es por obras. Es tu ser interior. ¿Quién eres? Te dejo la pregunta, ¿cuál es tu marca? Por eso, así se llama esta enseñanza, ¿cuál es tu marca? Quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús, te bendigo, te cubro con la sangre de Cristo, bendigo tu familia, tu casa, tu hogar, los tuyos, tus hijos, todo lo que Dios te ha dado, tu trabajo, tus finanzas. Y oro al Espíritu de Dios para que el Espíritu Santo nos redarguye de pecados, nos ayude a caminar hacia adelante y que no nos equivoquemos, que seamos humildes de corazón y que podamos caminar conforme a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.